Desde hace algunos días, o desde hace muchos días, el término normalidad ha estado en boca de muchos. Comenzamos a recuperar la normalidad. Nueva normalidad. Es la nueva normalidad a la que se tienen que adaptar niños y niñas. Los panameños se preguntan cuál es la nueva normalidad que les espera en sus trabajos. ¿Cómo vamos a regresar a la normalidad y el proceso que esto conlleva? Pero, ¿qué es la normalidad? O mejor dicho, ¿qué define la normalidad? Algunos me van a colgar por esto, pero si buscamos como referencia a Antonio Gramsci, un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano de principios del siglo XX, encontraremos que hace referencia a la llamada hegemonía cultural. Hegemonía significa el predominio de una cosa sobre otra, y en el caso de la cultura estaría hablando de las costumbres, formas de ver el mundo, etc. En otras palabras, hegemonía cultural es la imposición de una visión de determinado grupo impuesta a los demás. Gramsci observa que esta hegemonía se vale de herramientas fundamentales para lograr su cometido. Estas de manera básica son 1. Los medios de comunicación, 2. El sistema educativo y 3. La iglesia. Mediante estas, la clase dominante impone su forma de pensar y su visión y la hace ver como normalidad. De acá podría arrancarse de ejemplos simples. El pensamiento hegemónico vende el trabajo como virtud y ha extendido la llamada meritocracia como parte de la normalidad. Por esto es común ver personas pobres justificando su propia pobreza. O personas alarmadas a ver una pareja del mismo sexo, o un grupo de gente criticando una manifestación. En fin, todo lo que vaya en contra de la normalidad impuesta nos hace ruido y ni siquiera lo cuestionamos. Pero hasta ahora estuvimos hablando de ideas. Que valiéndose de esas herramientas la clase dominante nos pinte una normalidad, esto no valida que sea reflejo de la realidad, de lo que se denominan las condiciones materiales. Por ejemplo, si mediante los medios de comunicación se convenciera a la población de que Panamá es del tamaño de Brasil, existiría un consenso sobre ello, pero de ninguna forma esta realidad ha cambiado. Ahora volvamos a Panamá. El llamado a la nueva normalidad que propone el gobierno y el sector empresarial habla de, por ejemplo, las medidas sanitarias que serán permanentes. Pero por otro lado, y con la ayuda de los medios de comunicación, también han inculcado como parte de esa nueva normalidad el uso desproporcionado de la fuerza. El depender de bonos para comer. El que los trabajadores tengan que hacer un esfuerzo para ayudar a nuestras queridas empresas multimillonarias. En este nuevo juego, en esta nueva arena, todos tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio. Decía Carlos Marx que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. Esas ideas que nos quieren hacer ver como la normalidad, como el sentido común, no son más que la expresión de los intereses de esa clase que se ha enriquecido a costa de la explotación del resto de la sociedad. Ahora quieren utilizar al COVID-19 para justificar el fracaso de esa vieja normalidad capitalista que ha quedado puesta en evidencia por la pandemia. Pero para entender hay que viajar un poco hacia atrás en la historia, precisamente al periodo después de la invasión, cuando nuestra flamante democracia ya nos imponía su visión de mundo. I think we are very normalized now. We practically have no occupation at all. Lo primero fue imponer un actor político que no existía en el país, la famosa sociedad civil, que ganó preponderancia gracias a los medios de comunicación. Yo creo que tenemos una democracia casi perfecta electoral. Ha habido muchas elecciones, en todas ellas ha ganado la oposición del momento, que es la mejor prueba de que está funcionando el sistema. Impusieron como normalidad que las personas que tienen más en este país o que más ganan son los que menos impuestos pagan. Nos vendieron también la necesidad de hacer sacrificios en una caja de seguro social que hasta el día de hoy le están imponiendo medidas como el aumento de edad de jubilación o la que impusieron en el año 2005, básicamente a sangre y fuego, como la división de sus programas de pensiones que hoy están casi en quiebra. O normalidades que parecen tontas, como que las personas que vivían en ciudades dormitorio, como Chorrera o Arraiján,
tuvieran que hacer horas de tranque para ir hacia sus trabajos o regresar a sus casas. Y entre muchos ejemplos me puedo quedar corto, pero nos podemos hacer la pregunta volviendo al tema material. ¿Ha cambiado realmente la estructura de todo esto para calificar a esta nueva normalidad de exactamente eso? ¿Nueva? Es cierto que el gobierno ha aceptado que después de la crisis habrá cerca de un 20% de desempleo, pero lo que es cierto y que no ha cambiado todavía es que cerca de 700.000 personas siguen trabajando en la informalidad y es una situación que se va a agravar y eso forma parte de esta nueva normalidad. Es normal también en Panamá, o forma parte de la normalidad, que el 23% de su población sea pobre, un 10% vive en la pobreza extrema y que 500.000 niños o más sufran de desnutrición. Se incluyen también en esa nueva normalidad el hecho de que existan 500 o más asentamientos informales y que los movimientos sociales calculen cerca de 1.200.000 personas que no cuentan con techo propio en el país. Quieren hacernos pensar que hay que salvar a los bancos para salvar a los pobres, que hay que defender el negocio de las sociedades anónimas para defender a la patria, que hay que bajar el salario mínimo y prohibir la sindicalización para crear más trabajo, que la corrupción es culpa de los pobres y no de los grandes donantes de campaña que compran las elecciones, que la desigualdad es debido a la pereza individual y no al despojo de los bienes colectivos que nos pertenecen a todos por unos cuantos. Un escritor llamado George Orwell introdujo en su libro 1984 el idioma llamado neolengua. Este era un recurso del gobierno ficticio del libro para controlar la población. Además de crear palabras nuevas, también se les cambió el significado a palabras viejas para darles un nuevo valor. Un ejemplo es la palabra libertad, la cual se le eliminan los significados no deseados de la palabra, de forma que el propio concepto de libertad política o intelectual deje de existir en las mentes de los hablantes. Entonces todo esto en conclusión tiene una suerte de término neolingüístico. ¿Y qué significa eso? Que precisamente mientras las condiciones materiales que nos hacen desiguales y miserables no desaparezcan, lo nuevo y de paso también lo normal tendrán el significado que los de arriba, ellos, nos impongan. Si les gustó este video, por favor compártanlo con sus contactos, suscríbanse acá abajo si están en YouTube y por favor síganme si me ven desde Instagram. Saludos.